Jesús, nuestro gran amigo, se nos ha dado sin reserva en cuerpo y alma, con sus virtudes, gracias y méritos. Dice San Bernardo: me ha ganado enteramente, dándose a mí todo entero. ¿No es, pues, deber de justicia y de gratitud darle todo cuanto podemos darle? Él ha sido el primero en mostrarse liberal con nosotros. Seámoslo nosotros con Él, en justa correspondencia, y Él será más generoso aún con nosotros en la vida, en la muerte y para toda la eternidad. Dice San Germán: con el generoso serás generoso. Nos muestra ser justo de suyo y ventajoso para el cristiano consagrarse por entero a la Santísima Virgen, para entregarse así más perfectamente a Jesucristo. Este buen Señor no se desdeñó de encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como un esclavo de amor, ni de vivir sometido y obediente a ella durante 30 años. Aquí lo repito: se anonada la razón humana al reflexionar seriamente en este proceder de la sabiduría encarnada, que no quiso, por más que pudiera hacerlo, darse directamente a los hombres, sino por medio de Nuestra Señora, que no quiso venir al mundo a la edad de varón perfecto e independiente de los otros, sino como niño pequeño y débil, necesitado de los ciudadanos y de la asistencia de su Santísima Madre. Esta sabiduría infinita, que tenía un deseo inmenso de glorificar a Dios, su Padre, y de salvar a los hombres, no halló medio más perfecto y más breve para hacerlo que someterse en todo a la Santísima Virgen, no sólo durante los 8, 10 o 15 primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante 30 años. Y durante este tiempo de dependencia y sumisión a su madre, dio más gloria a Dios su Padre, que si hubiese empleado aquellos 30 años en hacer prodigios, en predicar por toda la tierra, en convertir a todos los hombres, que si hubiese creído otra cosa, la hubiera puesto por obra. Oh, cuán altamente glorifica a Dios el que a ejemplo de Jesús se somete a María. Teniendo pues a nuestra vista un ejemplo tan visible y tan conocido de todo el mundo, ¿seremos tan insensatos que esperemos hallar otro medio más perfecto y más breve de glorificar a Dios que someternos a María e imitación de su Hijo? En prueba de la dependencia que de Nuestra Señora debemos tener, recuérdese lo que arriba dicho antes, referido al ejemplo de que de esa dependencia nos dan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre nos dio y nos da a su Hijo únicamente por medio de María. No se forma hijos adoptivos sino por María, y no comunica sus gracias sino por ella. Dios Hijo, solo por ella, ha sido formado hombre para todo el mundo en general. Ni se forma ni nace cada día en las almas, sino por ella, en unión del Espíritu Santo, ni comunica sus méritos y sus virtudes, sino por ella. El Espíritu Santo formó a Jesucristo por ella, y solo por ella forma los miembros de su cuerpo místico, y dispensa sus dones y favores únicamente por ella. En presencia de tantos y tan poderosos ejemplos de la Santísima Trinidad, si no estamos enteramente ciegos, ¿podremos separarnos de María, no consagrados a ella y no sometidos a ella para ir a Dios y para sacrificarnos a Dios?
veamos algunos pasajes de los padres que he escogido para probar lo que acabo de decir, dice San Luis María. 2 hijos tiene María, el hombre Dios y el puro hombre. Del uno, María es madre, corporalmente, y del otro, espiritualmente, dice San Buenaventura. Esta es la voluntad de Dios, que ha querido que todo lo tengamos por María. Por tanto, si hay en nosotros algo de esperanza, algo de gracia, algo de salud, reconozcamos haber dimanado de ella, dice San Bernardo. San Bernardino nos dice: todos los dones, virtudes y gracias del mismo Espíritu Santo se reparten por sus manos a quien ella quiere, cuando quiere, como quiere y en la medida que quiere. San Bernardo nos vuelve a decir: porque eras indigno de que se te diese, se dio a María, para que por ella recibieses todo lo que tuvieses. Viendo Dios que somos indignos de recibir sus gracias inmediatamente de su mano, dice San Bernardo, las da a María, para que por ella adquiramos cuanto nos quiere dar, y a la vez cifra Él su gloria en recibir de manos de María la gratitud, el respeto y el amor que por sus beneficios le debemos. Es pues muy justo que imitemos esta conducta de Dios, para que la gracia, dice San Bernardo, retorne a su autor por el mismo canal por donde vino a nosotros. Esto es lo que con nuestra devoción practicamos. Ofrecemos y consagramos cuanto somos y tenemos a Nuestra Señora, a fin de que el Señor reciba por su mediación la gloria y el reconocimiento que le debemos. Nos reconocemos indignos e incapaces de acercarnos por nosotros mismos a la majestad infinita. Por eso nos valemos de la intercesión de la Santísima Virgen. Además, esta práctica es un ejercicio de profunda humildad, virtud más amada de Dios que otras virtudes. El alma que se ensalza rebaja a Dios, y el alma que se humilla ensalza a Dios. Dios resiste a los soberbios y da a los humildes su gracia. Si te abajas creyéndote indigno de comparecer ante Él y de acercarte a Él, se abaja y desciende para venir a ti, para complacerte en ti y para ensalzarse a pesar tuyo. Al contrario, cuando alguno atrevidamente se acerca a Dios sin mediador, Dios se aleja y no es posible alcanzarle. Oh, cuánto se complace en la humildad de corazón. A esta humildad nos induce la práctica de esta devoción, puesto que nos enseña a no acercarnos jamás por nosotros mismos al Señor, por más suave y misericordioso que sea, sirviéndonos siempre de la intervención de María, ya sea para comparecer ante Dios, hablarle y acercarse a Él, ya sea para ofrecerle alguna cosa o para unirse y consagrarse a Él. María se da a su esclavo de amor. La Santísima Virgen, que es Madre de dulzura y de misericordia, y que en amor y liberalidad nunca se deja vencer, al ver que uno se da enteramente a ella para honrarla y servirla, despojándose de cuanto tiene de más querido para adorarla, ella también se da toda entera y de una manera inefable a quien le hace entrega de todo. Le hace abismarse en el piélago de sus gracias, le adorna con sus méritos, le apoya con su poder, le ilumina con su luz, le abraza con su amor, le comunica sus virtudes,
su humildad, su fe, todo su cariño para con Jesús. Finalmente, como esta persona consagrada pertenece toda a María, así también María pertenece toda a ella. De suerte que de este perfecto siervo e hijo de María se puede decir lo que de sí mismo dijo San Juan Evangelista, que tomó a la Santísima Virgen por todos sus bienes. Esto es lo que produce en su alma. Así es fiel, una gran desconfianza, desprecio y aborrecimiento de sí mismo, y gran confianza y total entrega en manos de su bondadosa Señora. Ya no se apoya como antes en sus disposiciones, intenciones, méritos y buenas obras, porque habiéndolo sacrificado todo a Jesucristo por medio de esta bondadosa Madre, solo le queda un tesoro que encierra todos los bienes y que ya no le tiene en sí, y este tesoro es María. Esto es lo que le lleva a acercarse al Señor sin temor servil ni escrupuloso, y a rogarle con mucha confianza. Esto le hace entrar en los sentimientos del piadoso y sabio abad Ruperto, que aludiendo a la victoria que Jacob alcanzó de un ángel, dirige a Nuestra Señora estas hermosas palabras: Oh María, princesa mía y madre inmaculada del hombre, Dios Jesucristo, yo, armado no con mis propios méritos, sino con los vuestros, deseo luchar con ese hombre, a saber, con el Verbo divino. Oh, cuán poderosos y fuertes comparecemos ante Jesucristo cuando estamos armados con los méritos e intercesión de la digna Madre de Dios, que, como dice San Agustín, venció amorosamente al Todopoderoso. Dado que por esta práctica entregamos a Dios, por manos de María, todas nuestras buenas obras, esta bondadosa Señora las purifica, las embellece y hace que su Hijo las acepte. Las purifica de toda mancha de amor propio y del apego imperceptible a las criaturas que incesablemente se desliza en las mejores acciones. Tan pronto como nuestras obras caen en sus manos purísimas y fecundas, aquellas manos que nunca tuvieron manchadas ni ociadas y purifican todo cuanto tocan, limpian el don que le hacemos de todo lo que en él pueda haber de impuro o imperfecto. Las embellece, adorándolas con sus méritos y virtudes. Es como si un labrador, ganoso de granjearse la simpatía y benevolencia del rey, acudiese a la reina y le presentase una manzana, que es todo su caudal, para que ella la ofreciese al rey, y la reina, aceptando el modesto regalo, pusiese la manzana en una grande y hermosa bandeja de oro, y así la presentase al rey en nombre del labrador. De este modo, la manzana, aunque de suyo indigna de ser presentada al rey, se habría convertido en un regalo digno de su majestad por razón de la bandeja de oro en que iba y de la persona que la presentaba. María presenta estas buenas obras a Jesucristo, porque en definitiva no guarda para sí nada de lo que se le ofrece. Todo lo transmite fielmente a Jesús. Si algo le dan a ella, a Jesús necesariamente se lo dan si la alaban, si la glorifican. Inmediatamente ella alaba y glorifica a Jesús. Ahora, lo mismo que cuando Santa Isabel la alabó, canta cuando la ensalzan y bendicen: engrandece mi alma al Señor. María hace que Jesús acepte estas buenas obras
por pequeño y pobre que sea el don, para que este santo de los santos y rey de los reyes, cuando por nuestra cuenta apoyamos en nuestra propia industria y habilidad, presentamos alguna cosa a Jesús, Él examina el presente y muchas veces lo rechaza, por hallarlo manchado de amor propio, como en otro tiempo rechazó los sacrificios de los judíos, por estar llenos de la propia voluntad. Pero cuando le presentamos algo por las manos puras y virginales de la Santísima Virgen, le cogemos por su flaco, si se me permite usar ese término, pues no mira tanto el don que le damos cuando su buena madre que se lo presenta. No atiende a la procedencia del don, sino a aquella por quien le viene. Así María, que jamás es rechazada, sino siempre bien recibida de su Hijo, hace que su Majestad acepte con agrado todo lo que grande o pequeño ella le presenta. Basta que María se lo presente, para que Jesús lo reciba y se complazca. He aquí el gran consejo que San Bernardo daba a todos aquellos y aquellas a quienes dirigía a la perfección. Cuando queráis ofrecer algo a Dios, ciudad de ofrecerlo por las manos gratísimas y dignísimas de María, si no queréis recibir ninguna repulsa. ¿No es todo esto lo que, según hemos visto, la misma naturaleza inspira a los pequeños para con los grandes? ¿Por qué la gracia no ha de enseñarnos a guardar esa misma conducta para con Dios, que está infinitamente sobre nosotros y delante del cual somos menos que átomos, teniendo por otra parte una abogada tan poderosa que jamás quedó desairada, tan inteligente que conoce todos los secretos para ganar el corazón de Dios, tan buena y caritativa que a nadie rechaza, por pequeño o malvado que sea? Esta devoción, fielmente practicada, es un medio excelente para enderezar el valor de nuestras buenas obras a la mayor gloria de Dios. Casi nadie refiere sus obras a este fin tan noble, por más que a ello estemos obligados, ya porque no sabemos dónde está la mayor gloria de Dios, ya porque no la busquemos. Pero como la Santísima Virgen, a quien hemos cedido el valor y el mérito de nuestras buenas obras, conoce perfectísimamente dónde está la mayor gloria de Dios, y nada hace sino procurar esa mayor gloria de Dios. El perfecto siervo de esta señora, que está totalmente consagrado a ella, como hemos dicho, puede afirmar resueltamente que el valor de todas sus acciones, pensamientos y palabras va ordenado a la mayor gloria de Dios, a menos que revoque expresamente su ofrenda. ¿Es posible hallar nada más consolador para un alma que ama a Dios con amor puro y desinteresado y que aprecia la gloria y los intereses de Dios más que los suyos propios? Esta devoción es un camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con Dios, en que consiste la perfección cristiana. Es un camino fácil, es camino que Jesucristo abrió al venir a nosotros, y en que no se encuentra ningún obstáculo para llegar a Él. Verdad es que se puede llegar
a la unión con Dios por otros caminos, pero es llevando muchas más cruces, muertes extrañas y con muchas más dificultades que nos serán difíciles de vencer. Necesario será pasar por noches oscuras, por combates y agonías terribles, escalar escarpadas montañas, por entrepunzantes espinas y por horribles desiertos. Pero por el camino de María se pasa más suave y más tranquilamente. Verdad es que también en él se encuentran rudos combates que librar y grandes dificultades que vencer. Pero esta bondadosa Madre y Señora se acerca tanto y se hace tan presente a sus fieles siervos para alumbrarlos en sus tinieblas y esclarecerlos en sus dudas, para fortalecerlos en sus temores, para sostenerlos en sus batallas y en sus dificultades, que verdaderamente este camino virginal para llegar a Jesucristo, comparado con los demás, es un camino de rosas y de miel. Ha habido algunos santos, bien que en corto número, como San Efrén, San Juan Damasceno, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, San Francisco de Sales, que han ido por este camino suave para llegar a Jesucristo, porque el Espíritu Santo, fiel esposo de María, por una gracia singular, se lo ha mostrado. Pero los otros santos, que son en mayor número, por más devotos que hayan sido todos de Nuestra Señora, no han entrado o han entrado muy poco en este camino, y por esta causa han tenido que arrastrar pruebas más rudas y más peligrosas. Esta devoción a la Santísima Virgen es un camino corto para hallar a Jesucristo, ya sea porque en él no hay extravío, ya sea porque, como acabo de decir, por él se camina con más gusto y felicidad, facilidad y por lo mismo con más prontitud. Más se aprovecha en poco tiempo de sumisión y dependencia de María, que en años enteros de propia voluntad y confianza en sí mismos, porque el varón obediente y sometido a la Divina María cantará victorias insignes sobre todos sus enemigos. Verdad es que éstos intentarán impedirle que siga adelante, o hacerle retroceder o derribarle, pero con el apoyo, la ayuda y la dirección de María, sin caer ni retroceder ni detenerse, caminará a paso de gigante hacia Jesucristo, por el mismo camino por donde está escrito que Jesús, a pasos agigantados y en breve tiempo, vino a nosotros. ¿Por qué creéis que Jesucristo vivió tan poco tiempo en la tierra y que los pocos años que vivió casi todos los pasó en sumisión y obediencia a su madre? Es que, si bien consumó brevemente su carrera, vivió largos años, muchos más que Adán, cuyas pérdidas vino a reparar, por más que aquel viviera más de 900 años. Largo tiempo vivió Jesucristo, porque vivió bien sometido y bien unido a su Santísima Madre para obedecer a Dios, su Padre. Porque primero, dice el Espíritu Santo, como el que atesora es el que honra a su madre,
es decir, el que honra a María su madre hasta someterse a ella y obedecerla en todo, pronto se hará muy rico, pues cada día acumula riquezas por el secreto de esta piedra filosofal. Segundo, porque según una interpretación espiritual de aquellas palabras del Espíritu Santo, mi vejez se encuentra en la misericordia del seno, en el seno de María, que rodeó y engendró a un varón perfecto y que tuvo capacidad para contener a aquel que no cabe en todo el universo. En él es donde los jóvenes se tornan ancianos en experiencia, en luz, en santidad y en sabiduría, y llegan en pocos años a la edad de la plenitud de Cristo. Esta devoción a Nuestra Señora es un camino perfecto para ir y unirse con Jesucristo, porque la Divina María es la más perfecta y la más santa de las puras criaturas, y Jesucristo, que vino de una manera perfecta a nosotros, no tomó otra ruta que su grande y admirable viaje. Al Altísimo, el incomprensible, el inaccesible, el que es, quiso venir a nosotros, gusanillos de la tierra, que nada somos. ¿Y cómo se hizo esto? El Altísimo descendió perfecta y divinamente hasta nosotros, por esta humilde Virgen, sin perder nada de su divinidad y santidad, y por María deben los más pequeños subir perfecta y divinamente al Altísimo sin temor alguno. El incomprensible se dejó comprender y contener perfectamente por la humilde María, sin perder nada de su inmensidad, y por esta humilde María debemos dejarnos conducir a Dios perfectamente sin reserva alguna. El inaccesible se acercó, se unió estrecha, perfecta y aún personalmente a nuestra humanidad por María, sin perder nada de su majestad, y también por María hemos de acercarnos a Dios y unirnos a su majestad perfecta y estrechamente, sin temor de ser rechazados. Finalmente, el que es, quiso venir a lo que no es, y hacer que lo que no es llegue a ser Dios, o el que es, y esto lo hizo perfectamente, entregándose y sometiéndose enteramente a la joven Virgen María, sin cesar de ser en el tiempo el que es, por toda la eternidad. Así también nosotros, aunque nada seamos, por María podemos llegar a ser semejantes en Dios por la gracia y la gloria, entregándonos a ella tan entera y perfectamente que no siendo nada en nosotros mismos, en ella lo seamos todo, sin temor de engañarnos. Ábreme un nuevo camino para ir a Jesucristo, y este embaldosado con todos los méritos de los bienaventurados, adornado con todas sus heroicas virtudes, alumbrado y hermoseado con todos los esplendores y bellezas de los ángeles, y que en él concurran todos los ángeles y santos para guiar, defender y sostener a aquellos y aquellas que quieran andar por él. Pues yo no vacilo en afirmar con toda verdad que antes de tomar este camino tan perfecto, yo preferiría seguir el camino inmaculado de María. Hice inmaculado mi camino, camino y senda sin mancha ni lodo, sin pecado original ni actual, sin sombras ni tinieblas. Y si mi amable Jesús viene otra vez al mundo con toda su gloria,
como es cierto que ha de venir, para reinar en él, no escogerá otro camino para su venida que el de su divina María, por el cual tan segura y perfectamente vino la vez primera. La diferencia que habrá entre su primera y segunda venida es que la primera fue secreta y escondida, y la segunda será gloriosa y resplandeciente, pero ambas perfectas, porque ambas se realizarán por medio de María. Es este un misterio que todavía no se comprende. Enmudezca aquí toda lengua. Esta devoción a Nuestra Señora es un camino seguro para ir a Jesucristo y alcanzar la perfección uniéndonos a Él. Porque esta práctica que enseño no es nueva, es tan antigua que no se pueden señalar con precisión sus principios. Como dice un libro que escribió sobre esta devoción, es cierto, sin embargo, que hace más de 700 años se encuentran vestigios de ella en la Iglesia. San Odilon, abad de Cluny, que vivió por los años de 1040, fue uno de los primeros que la practicaron públicamente en Francia, como se consigna en su vida. El santo cardenal Pedro Damián refiere que en el año 1076 el beato Martín, su hermano, en presencia de su director, se hizo esclavo de la Santísima Virgen de un modo muy edificante. Echóse al cuello una cuerda, tomó una disciplina y puso sobre el altar una suma de dinero como señal de vasallaje y de su consagración a esta augusta soberana, y lo continuó tal fielmente por toda su vida, que en su muerte mereció ser visitado y consolado por la celestial Señora y escuchar de sus labios la promesa de que, en recompensa de sus servicios, entraría en el paraíso. Cesáreo Volando hace mención de un ilustre caballero, Walter de Birbach, próximo pariente de los duques de Lovaina, que hacia el año 1300 hizo esta consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta devoción fue practicada por otros muchos previamente, hasta en el siglo XVII, que se hizo pública. El beato Simón de Rojas, de la Orden de la Trinidad, redención de cautivos, predicador del rey Felipe III, puso en boga esta devoción por toda España y Alemania, y a instancias del mismo rey obtuvo de Gregorio XV grandes favores para los que practicasen. El reverendo padre Bartolomé de los Ríos, de la Orden de San Agustín, se dedicó con su íntimo amigo, el beato Simón de Rojas, a extender de palabra y por escrito esta devoción en los mencionados países. Compuso un grueso volumen titulado Hieratia Mariana, donde trata con tanta piedad como erudición de la antigüedad, excelencia y solidez de esta devoción. El reverendo padre Teatino, en el último siglo, propagó esta devoción en Italia, Sicilia y Saboya. El reverendo padre Estanislao Falacio, de la Compañía de Jesús, la dio maravillosamente a conocer en Polonia. El padre Ríos, en su libro arriba citado, consigna los nombres de los príncipes, princesas, obispos y cardenales de diferentes reinos que abrazaron esta devoción. El reverendo padre Cornelio Alápide, tan recomendable por su piedad como por su ciencia profunda, habiendo recibido de muchos obispos y teólogos encargo de examinar esta devoción, después de haberla examinado maduramente, hizo de ella grandes alabanzas,
dignas de su piedad, y otros muchos grandes personajes siguieron su ejemplo. El reverendo padre jesuita, siempre celoso en el servicio de la Santísima Virgen, presentó en nombre de las congregaciones de Colonia un opúsculo sobre la santa esclavitud al duque Fernando de Baviera, a la sazón arzobispo de Colonia, el cual la aprobó y permitió imprimirlo, exhortando a todos los párrocos y religiosos de sus diócesis a que difundieran cuanto pudiesen esta sólida devoción. El cardenal de Berulle, cuya memoria bendice toda Francia, fue uno de los más celosos en propagar por Francia esta devoción, a pesar de todas las calumnias y persecuciones que le hicieron los críticos y los libertinos, que le acusaban de novedad y superstición, y publicaron contra él un folleto difamatorio, y sirviéronse, o más bien, el demonio por medio de ellos se sirvió de mil astucias para impedir que esta devoción se divulgase en Francia. Pero este grande y santo varón no respondió a las calumnias más que con su paciencia y a las objeciones contenidas en el libelo con un breve escrito en que las refutó victoriosamente, demostrando que esta práctica está fundada en el ejemplo de Jesucristo, en las obligaciones que para con Él tenemos y en las promesas del santo bautismo. Y particularmente con esta última razón cerró la boca a sus adversarios, haciéndoles ver que esta consagración a la Santísima Virgen y por su medio a Jesucristo no es más que una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo. Muchas y hermosas cosas añade sobre esta devoción que pueden leerse en sus obras. En el libro de Budón pueden verse los nombres de los diferentes papas que han aprobado esta devoción, de los teólogos que la han examinado, las persecuciones que contra ella se han suscitado y de las que ha triunfado, y los millares de personas que la han abrazado sin que jamás ningún papa la haya condenado. Y no se la podría condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Consta, pues, que esta devoción no es nueva, y que si bien no es común, es por ser demasiado preciosa para ser saboreada y practicada por todo el mundo. Esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo, porque lo propio de la Santísima Virgen es llevarnos con toda seguridad a Jesucristo, como lo propio de Jesucristo es llevarnos con toda seguridad al Eterno Padre. Y no se engañen las personas espirituales creyendo falsamente que María les sea impedimento para llegar a la unión con Dios. Porque ¿será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en particular venga a ser estorbo a un alma para alcanzar la inestimable gracia de la unión con Jesucristo? ¿Será posible que la que fue total y sobreabundantemente llena de gracia, tan unida y transformada en Dios, que le plugo encarnarse en ella, impidiese a un alma unirse perfectamente a Dios? Bien es verdad que la vista de las otras criaturas, aunque santas, podrá tal vez en algunas ocasiones retardar la unión divina, pero no María, como he dicho, y no me cansaré de decir. Una de las razones por qué son tan pocas las almas que llegan a la medida de la plenitud de Cristo es porque María, que ahora como siempre es la Madre de Cristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en los corazones.
Quien desea tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desea tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida, que es María. Quien desea tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa fiel e inseparable, la Divina María, que le hace fértil y fecundo, como arriba hemos aclarado. Persuadíos, pues, que cuanto más busquéis a María en vuestras oraciones y contemplaciones, en vuestras acciones y padecimientos, sino de una manera clara y explícita, al menos con una mirada general e implícita, más perfectamente hallaréis a Jesucristo, que está siempre en María, grande y poderoso, operante e incomprensible, más que en el cielo y en cualquier otra criatura del universo. Así lejos de que la Divina María, toda transformada en Dios, nazca un obstáculo a los perfectos para llegar a la unión con Dios. No ha habido hasta ahora, ni habrá jamás, criatura que nos ayude más eficazmente a esta grande obra, ya sea por las gracias que a este efecto os alcance, pues como dice un santo, nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella, ya sea por las ilusiones y engaños del maligno espíritu, de que ella os librará. Donde está María no puede estar el maligno espíritu, y una de las señales infalibles de ser uno gobernado por el buen espíritu es ser muy devoto de Nuestra Señora y pensar y hablar frecuentemente de ella. Así siente San Germán y añade que así como la respiración es señal cierta de que el cuerpo no está muerto, así el pensar a menudo e invocar amorosamente a María es señal cierta de que el alma no está muerta por el pecado. Como María sola, según dice la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige, ella sola ha dado muerte a todas las herejías en el mundo y en el universo. Por más que los críticos murmuren, jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o en ilusión, al menos formal. Podrá tal vez errar materialmente, tomar la... Esta práctica de devoción da a las personas que fielmente la practican gran libertad interior, que es la libertad de los hijos de Dios, porque siendo así que por esta devoción se hace el hombre esclavo de Jesucristo, y en este concepto se le consagra todo, este buen Señor, en recompensa de la amorosa esclavitud en que se constituye, primero, quita del alma todo escrúpulo y todo temor servil que pudiera angustiarla, cautivarla y perturbarla. Segundo, ensancha el corazón con una santa confianza en Dios, haciendo que le mire como a su Padre. Tercero, le inspira un amor tierno y filial. Sin detenerme a probar con razones esta verdad, me contento con referir un hecho histórico que he leído en la vida de la Madre Inés de Jesús, religiosa dominica del convento de Lenjac, en Auverna, muerta en olor de santidad en el mismo lugar en el año 1634. Cuando apenas contaba 7 años, como padeciera grandes congojas de espíritu, oyó una voz que le dijo que si quería verse libre de todas sus penas y ser protegida contra todos sus enemigos, se hiciera cuanto antes
esclava de Jesús y de su Santísima Madre. Vuelta a su casa, se apresuró a entregarse enteramente como esclava a Jesús y María, aunque por entonces no sabía de qué era esta devoción. Y encontrando una cadena de hierro, se la puso a la cintura y la llevó hasta la muerte. Hecho esto, cesaron todas sus congojas y escrúpulos, y quedó con gran paz y anchura de corazón, lo cual la movió a enseñar esta devoción a otros muchos, que hicieron con ella grandes progresos. Un fundador del seminario de San Sulpicio, y a muchos sacerdotes y eclesiásticos del mismo seminario. Un día apareciósele la Santísima Virgen y le puso al cuello una cadena de oro, en prueba del gozo que la había causado con hacerse esclava de su hijo y suya. Y Santa Cecilia, que acompañaba a Nuestra Señora, le dijo: «Dichosos los esclavos fieles de la Reina del Cielo, porque gozarán de verdadera libertad. Servirte a ti es la libertad». Muévanos a abrazar esta práctica los grandes bienes que de ella reportará a nuestro prójimo, porque con ella se ejercita de una manera eminente la caridad con el prójimo, toda vez que se le da por manos de María todo lo que se tiene de más caro, que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras, sin exceptuar el menor pensamiento bueno ni el más ligero sufrimiento. Se consiente en que todas las satisfacciones hasta ahora adquiridas y las que se adquieran hasta la muerte se empleen según la voluntad de Nuestra Señora en la conversión de los pecadores o en librar las almas del purgatorio. ¿No es esto amar perfectamente al prójimo? ¿No es esto ser verdadero discípulo de Cristo, que se distingue por la caridad? ¿No es este el medio de convertir a los pecadores sin temor a la vanidad y de librar a las almas del purgatorio, casi sin hacer otra cosa que lo que cada cual está obligado a hacer conforme a su estado? Para comprender la excelencia de este motivo, sería indispensable conocer qué bien tan grande es convertir a un pecador o librar a un alma del purgatorio. Un bien infinito, mayor que crear el cielo y la tierra, pues se da a un alma la posesión de Dios. Aun cuando por esta devoción no se sacase en toda la vida más que un alma del purgatorio, o no se convirtiese más que un solo pecador, ¿no sería esto bastante para mover a abrazarla a todo hombre verdaderamente caritativo? Repárese además que nuestras buenas obras, al pasar por las manos de María, reciben un aumento de pureza y por lo mismo de mérito y de valor mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio y de convertir a los pecadores que si no pasaran por las manos virginales y generosas de María. Lo poco que damos por medio de Nuestra Señora y por pura caridad desinteresada llega a ser realmente poderoso para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia, de suerte que una persona que haya sido muy fiel a esta práctica a la hora de la muerte encontrará que por este medio ha librado a muchas almas del purgatorio y convertido a muchos pecadores, aunque solo haya practicado las obras de su estado enteramente ordinarias.